Los amantes que se miraban desde dos mundos distintos. Una historia de amor imposible en la era de las ventanas abiertas. Parte 1. Donde el amor nace sin permiso. Hay amores que no llegan cuando uno está preparado, no llegan cuando la vida está en orden, ni cuando el corazón está libre de compromisos previos o lealtades heredadas, sino que aparecen como interrupción peligrosa en medio de rutina que parecía funcionar perfectamente bien sin necesidad de alteración, como grieta silenciosa que se abre en fundamento de existencia que hasta ese momento había parecido sólida e inamovible, pero que de repente revela fragilidad que siempre estuvo ahí esperando momento preciso para manifestarse. Y desde ese instante ya nada vuelve a encajar del todo, porque amor verdadero no pide permiso para existir, no espera circunstancias ideales ni bendición de autoridades externas. Solo ocurre con fuerza de fenómeno natural que no puede ser negociado o pospuesto, y después de ocurrir exige consecuencias que transformarán completamente trayectoria de vidas involucradas, sin importar si están preparadas para soportar peso de tal transformación. Clara vivía en edificio de barrio residencial, donde ventanas nunca estaban realmente abiertas, no porque faltara aire fresco o porque el clima fuera insoportable, sino porque vida allí se observaba más de lo que se vivía, donde existencia era performance, cuidadosamente coreografiada para audiencia invisible de vecinos y conocidos que juzgaban constantemente sin necesidad de palabras explícitas. Era barrio alto de ciudad, que no importaba nombrar, porque podría ser cualquier ciudad donde dinero crea estratos invisibles que separan gente más efectivamente que muros físicos podrían hacerlo. Barrio elegante, con balcones siempre limpios y plantas que eran mantenidas por jardineros profesionales y porteros que conocían nombre de cada residente y que reportaban discretamente cualquier irregularidad a administración de edificio, que después circulaba información a través de red de chismes que mantenía orden social funcionando suavemente. Familias que vivían allí sonreían solo lo necesario para mantener apariencia intacta de armonía y éxito. Familias que habían aprendido durante generaciones de privilegio acumulado a vivir con idea de que todo lo importante, futuro profesional, matrimonio apropiado, conexiones sociales que determinarían oportunidades disponibles durante el resto de vida, se negociaba antes de sentirse, porque sentimientos eran considerados poco confiables como base para decisiones que tendrían consecuencias duraderas. Mejor dejar que razón y consideración práctica de ventajas mutuas guiaran elecciones importantes, mientras sentimientos podían ser reservados para hobbies y entretenimientos que no afectaban estructura fundamental de vida. Clara tenía 20 años y vida que desde fuera parecía perfecta según métricas que sociedad usaba para evaluar éxito de persona joven de su clase. Estudiaba administración de empresas en universidad privada prestigiosa, donde matrícula costaba más que salario anual de mayoría de trabajadores. Tenía futuro profesional, diseñado con precisión por padre, que era ejecutivo senior en corporación multinacional, y que había usado conexiones para asegurar que Clara tendría prácticas en compañía asociada, que eventualmente se convertirían en puesto permanente, con salario confortable y trayectoria clara hacia posiciones de gerencia. Tenía padres que la amaban de forma ordenada y controlada, que confundían con amor apropiado, porque nunca habían conocido otra forma de amar, dado que sus propios padres habían amado de misma manera, creando ciclo intergeneracional de afecto, que era genuino, pero que estaba siempre mediado por consideraciones de reputación y conveniencia. Tenía también relación con chico llamado Sebastián, que todos aprobaban porque venía de familia similar y porque estudiaba derecho en misma universidad y porque eventualmente heredaría bufete de abogados que padre había construido durante décadas de práctica exitosa. Relación que no hacía ruido, ni desafiaba nada, ni despertaba rumores, porque era exactamente tipo de relación que padres de ambos habían esperado que desarrollaran desde que habían sido presentados durante evento social cuando tenían 17 años. Relación que funcionaba suavemente, como máquina bien aceitada sin fricción ni pasión excesiva, porque pasión era considerada sospechosa por familias que valoraban estabilidad sobre intensidad. Pero dentro de Clara, algo estaba dormido de formas que ella misma no entendía completamente. Porque ¿cómo puedes extrañar algo que nunca has experimentado? ¿Cómo puedes sentir ausencia de algo que no sabes que existe?
No estaba triste ni rota ni infeliz, de formas obvias que habrían preocupado a padres o amigos. Simplemente estaba viviendo vida en modo automático, donde cada día era versión ligeramente diferente de día anterior, sin que nada fundamental cambiara. Donde futuro era predecible hasta punto de poder planear década completa con razonable certeza de que vida seguiría trayectoria establecida sin desviaciones significativas. Dormida era palabra correcta, como si parte esencial de ella estuviera esperando señal para despertar, esperando algo o alguien que justificara sentir completamente en lugar de solo funcionar apropiadamente. Hasta noche de marzo, cuando sin buscarlo conscientemente, había mirado por ventana de habitación que daba a patio interior de edificio, patio compartido con edificio viejo al otro lado, que había estado allí durante décadas antes de que edificio de Clara fuera construido. Edificio que estaba en proceso lento de deterioro porque residentes no tenían recursos para mantenimiento apropiado y porque propietarios esperaban que eventualmente pudieran vender terreno a desarrolladores que demolerían estructura antigua para construir algo más rentable. Nunca había prestado atención real a edificio viejo porque pertenecía a un mundo completamente diferente del suyo. A pesar de proximidad física de solo 20 metros que separaban fachadas, era como si línea invisible corriera por medio de patio, marcando frontera entre dos realidades que coexistían sin tocarse. Pero esa noche, por razón que nunca podría explicar, había mirado realmente en lugar de solo ver de pasada. Al otro lado del patio, en edificio viejo, había luz encendida en ventana de tercer piso, ventana sin cortinas ni persianas, que revelaba interior que era espartano, comparado con habitación de Clara, que estaba llena de muebles caros y decoración cuidadosamente seleccionada. Podía ver pared pintada de blanco, con pintura que estaba descascarándose en esquinas. Podía ver estante improvisado, hecho de tablas y ladrillos, sosteniendo libros que parecían usados. Podía ver guitarra, apoyada contra pared, sugiriendo que alguien tocaba música en ese espacio pequeño. Y dentro de ese espacio iluminado por bombilla desnuda que colgaba de techo, había Chico apoyado en marco de ventana, con postura que era relajada, de formas que Clara nunca había visto en chicos de su mundo, que siempre estaban conscientes de cómo se veían y cómo eran percibidos. Llevaba camiseta simple, que estaba gastada en cuello, revelando que había sido lavada cientos de veces. Tenía cabello que era desordenado, no de forma intencional, que estaba de moda, sino de forma que sugería que no pensaba mucho sobre apariencia, porque tenía preocupaciones más importantes. Tenía expresión en rostro que no parecía estar esperando nada ni a nadie, sino solo existiendo en momento presente, sin ansiedades sobre futuro o lamentaciones sobre pasado. Se llamaba Leo, aunque Clara aún no sabía esto. No sabía nada sobre él, excepto que existía al otro lado del patio un mundo que era paralelo al suyo, pero que operaba según reglas completamente diferentes. Él levantó mirada en ese momento como si hubiera sentido peso de observación de Clara, a pesar de distancia y oscuridad parcial. Sus ojos encontraron los de ella, con precisión, que sugería que esto no era primera vez que había notado presencia, aunque tal vez era primera vez que permitía que contacto visual durara más de segundo accidental. Y ese instante de reconocimiento mutuo fue suficiente para alterar equilibrio completo de dos vidas que jamás habían sido destinadas a cruzarse según lógica de estratificación social que gobernaba ciudad. No fue amor inmediato, de tipo que películas románticas describen, donde dos personas se miran y música swells y resto de mundo desaparece, dejando solo ellos dos en burbuja de perfección. Fue algo más peligroso y más sutil que amor a primera vista. Porque amor a primera vista puede ser descartado como ilusión o atracción superficial que se desvanecerá con tiempo. Esto fue reconocimiento que operaba en nivel más profundo que atracción física o química simple. Fue sensación de que persona al otro lado de patio contenía algo que ella había estado buscando, sin saber que estaba buscando, que había respuesta a pregunta que nunca había formulado, porque no había tenido vocabulario para articularla. Clara sintió esa incomodidad suave que aparece cuando alguien ve parte de ti que nunca has mostrado a nadie, incluyendo a ti misma. Cuando te das cuenta de que otra persona ha penetrado defensas que ni siquiera sabías que habías construido alrededor de yo real, que escondes detrás de yo social, que presentas al mundo.
Sintió vulnerabilidad que era aterradora, pero también excitante, de formas que Vida Segura nunca había sido excitante, porque Vida Segura por definición no contiene sorpresas ni descubrimientos sobre quién podrías ser si te permitieras explorar más allá de límites establecidos por expectativas familiares y sociales. Leo sintió esa interrupción interna que ocurre cuando entiendes sin palabras que acabas de conocer a alguien que va a complicar existencia, que hasta ahora había sido difícil, pero al menos predecible en su dificultad. Sintió que chica al otro lado de patio no era solo chica bonita de clase alta que ocasionalmente aparecía en ventana, sino que era algo más significativo. Aunque no podía definir exactamente qué, sintió peligro de permitir que mirada continuara, pero también sintió imposibilidad de apartar ojos, porque había algo magnético, en forma en que ella lo miraba sin pretensión ni juicio, que él estaba acostumbrado a ver en ojos de gente de su clase cuando lo miraban. No sonrieron, porque sonrisa habría sido admisión de que algo estaba pasando, y ninguno estaba listo para admitir esto todavía. No saludaron, porque saludo habría establecido relación social explícita que cruzaría línea invisible, que ambos entendían intuitivamente existía entre ellos. No hicieron nada excepto sostenerse miradas durante segundos, que se sintieron más largos, porque tiempo se distorsiona cuando conciencia está completamente enfocada en momento presente, sin distracciones de pensamientos sobre pasado o futuro. Solo se miraron con intensidad que era cargada con todo lo que no podían decir y todo lo que no debían sentir. Y sin saberlo en ese momento, sin intención consciente de iniciar algo que cambiaría trayectorias de vidas respectivas, de formas que no podrían predecir ni controlar, acababan de comenzar algo que Mundo no estaba preparado para permitir. Porque Mundo requiere que gente permanezca en lugares asignados según accidentes de nacimiento y que no crucen fronteras invisibles que mantienen orden social funcionando suavemente sin disrupciones que cuestionarían fundamentos sobre los cuales privilegio y poder están construidos. Noches siguientes escena se repitió con regularidad, que comenzó a sentirse como ritual compartido, aunque ninguno había hablado sobre establecer patrón. A veces Clara se acercaba a ventana con excusa consciente de tomar aire o necesitar descanso de estudios, cuando realmente buscaba ver si luz estaba encendida en ventana de Leo. A veces Leo ya estaba allí cuando ella llegaba, sugiriendo que él también había ajustado rutina para coincidir con momentos cuando ella podría aparecer. A veces llegaba después, pero siempre eventualmente aparecía como si tuviera radar interno que le decía cuando ella estaba esperando, aunque lógicamente no había forma de que supiera. Pero siempre ocurría lo mismo, miradas que duraban segundo más de lo que mirada casual duraría. Segundos que se acumulaban durante noches en minutos totales de contacto visual, que era más íntimo que muchas conversaciones que Clara había tenido con Sebastián durante años de relación oficial. Silencios que decían demasiado, porque silencio, cuando dos personas se están mirando intencionalmente, está lleno de todo lo que no se atreverían a verbalizar. Sensación compartida de estar cruzando frontera invisible que ambos sabían no debían cruzar, pero que eran incapaces de respetar, porque atracción que sentían era más fuerte que consideraciones racionales de conveniencia o seguridad. Nunca hablaron durante primeras semanas de este ritual de ventanas. Nunca levantaron manos en saludo ni movieron labios en palabras que distancia habría hecho inaudibles. De todas formas, comunicación era completamente no verbal, operando en frecuencia que era más primitiva y más honesta que el lenguaje verbal, porque el lenguaje puede mentir, pero cuerpo y ojos raramente mienten cuando conexión es genuina. Y esto fue lo que hizo todo más intenso de lo que habría sido si hubieran hablado inmediatamente. Porque cuando no hay palabras, imaginación trabaja sin límites de realidad, puede proyectar cualidades ideales en otra persona sin ser corregida por defectos reales que conversación revelaría inevitablemente. Puede construir fantasía que es más perfecta que cualquier realidad podría ser, porque fantasía no está sujeta a restricciones de personalidades reales, con contradicciones y limitaciones, y días malos donde no eres mejor versión de ti mismo. Clara comenzó a pensar en Leo durante día, cuando debería haber estado prestando atención a clases sobre estrategias de marketing o finanzas corporativas que eran importantes para futuro profesional, pero que de repente parecían completamente irrelevantes, comparadas con pregunta de quién era chico en venta,
Naike estaba pensando, cuando la miraba con intensidad que hacía que sintiera como si pudiera ver directamente a través de fachada social, hacia Yoreal que escondía cuidadosamente de todos, incluyendo de sí misma. Pensaba en él durante conversaciones con amigas que sonaban cada vez más huecas, conforme se daba cuenta de que nadie en círculo social hablaba sobre nada que importara realmente. Solo discutían sobre dramas sociales menores y sobre compras y sobre planes de fin de semana, que eran variaciones de mismos planes que habían hecho durante años. Pensaba en él durante cenas familiares, donde padres hablaban sobre trabajo y sobre inversiones, y sobre qué familias habían hecho, qué recientemente, en maniobras constantes de mantener estatus social, que Clara comenzaba a ver como juego absurdo que consumía energía, que podría ser gastada en cosas más significativas. Pensaba en él durante momentos con Sebastián, que eran cada vez más difíciles de tolerar, porque cada beso que compartían se sentía como traición. No a Sebastián, quien no había hecho nada para merecer deslealtad, sino a posibilidad de algo más auténtico que estaba creciendo en silencios compartidos con Leo. Cada conversación revelaba más claramente que ella y Sebastián no tenían nada sustancial en común, excepto circunstancias de nacimiento que los habían colocado en mismo estrato social. Cada plan futuro que Sebastián mencionaba casualmente sobre carrera legal y eventual matrimonio y casa en suburbio apropiado, se sentía como prisión que estaba siendo construida alrededor de ella, pieza por pieza, sin que tuviera voz en arquitectura de propia vida. Leo, por su parte, había comenzado a ajustar horarios sin admitirlo conscientemente, incluso a sí mismo. Terminaba trabajos de construcción donde ganaba dinero insuficiente haciendo labor física, que era agotadora, más rápidamente para poder regresar a apartamento compartido antes de que oscuridad completa cayera. Se duchaba rápidamente, lavando polvo y sudor de día, aunque agua caliente era limitada. Se paraba en ventana con guitarra en manos fingiendo que estaba practicando cuando realmente estaba esperando ver si Clara aparecería. Comenzó a esperar noches con ansiedad, que no reconocía como ansiedad, porque hombres de su clase no eran supuestos a admitir vulnerabilidad emocional que ansiedad implicaba. Ansiedad que se manifestaba como energía nerviosa, que hacía difícil concentrarse en tareas simples durante tarde. Porque parte de mente estaba siempre anticipando momento cuando vería luz encenderse en ventana de Clara, señalando que ella estaba allí, preguntándose por qué chica de otro mundo había decidido mirar hacia suyo, cuando lógicamente ella debería estar completamente absorbida en vida privilegiada que tenía, sin necesidad de buscar conexión con alguien tan claramente fuera de órbita social. Se preguntaba qué veía ella cuando lo miraba, si veía potencial o pobreza, si veía persona completa o proyecto de caridad, si veía igual o inferior. Se preguntaba si para ella esto era solo diversión temporaria, que eventualmente abandonaría cuando novedad se desgastara, o si sentía mismo tirón de algo significativo que él estaba sintiendo, pero que no se atrevía a nombrar, porque nombrar haría real y real significaría tener que confrontar imposibilidad de situación. Una noche, finalmente, después de 3 semanas de silencios compartidos que se habían vuelto insostenibles en intensidad, ocurrió lo inevitable que ambos habían estado simultáneamente temiendo y deseando. Clara habló primero porque mujeres de su clase habían sido enseñadas que podían tomar iniciativas sociales de formas que hombres no podían sin ser considerados agresivos, porque ella ya no podía soportar no saber absolutamente nada sobre persona que estaba ocupando cada vez más espacio en pensamientos. ¿Siempre miras así?, preguntó con voz que temblaba, apenas revelando nerviosismo que intentaba ocultar detrás de tono casual que pretendía que pregunta era intrascendente cuando ambos sabían que no lo era. Palabras que rompían 3 semanas de silencio con simplicidad de frase que contenía universos de subtexto sobre qué significaba así y por qué importaba. Leo tardó en responder no por timidez, que no era parte de carácter formado por años de sobrevivir en condiciones que requerían confianza constante, incluso cuando no la sentías, sino porque entendía peso de momento y sabía que respuesta determinaría si esto continuaba siendo seguro en su ambigüedad o si se transformaba en algo más peligroso que requeriría decisiones conscientes sobre qué hacer con sentimientos que estaban creciendo. Solo cuando algo importa, dijo finalmente con voz que era más suave de lo que usualmente hablaba,
con honestidad que era vulnerabilidad que raramente permitía, porque vulnerabilidad en su mundo era debilidad que podía ser explotada. Y en esa respuesta breve que contenía admisión implícita de que ella importaba sin decirlo explícitamente, Clara sintió que algo dentro de ella despertaba completamente, como si corazón que había estado en modo de ahorro de energía durante 20 años de existir sin vivir plenamente. De repente hubiera recibido corriente eléctrica que lo activaba a capacidad completa. Como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras sin saber que estaba esperando, porque nunca había experimentado sentimiento de ser vista realmente por alguien en lugar de solo ser observada superficialmente o evaluada según criterios externos de valor social. Hablaron durante horas esa noche, sin cruzar patio que separaba ventanas, sin tocarse físicamente de ninguna forma, sin siquiera bajar voz, aunque distancia hacía que tuvieran que hablar más fuerte de lo que conversación íntima usualmente requiere, creando paradoja de intimidad emocional expresada a través de proyección vocal. Como si mundo entero no existiera, reducido a solo dos ventanas conectadas por algo que ninguno sabía nombrar todavía, porque nombrar requeriría categorización, y esto no encajaba en ninguna categoría que sociedad les había enseñado a reconocer. Hablaron sobre música que ambos amaban, descubriendo que gustos se solapaban de formas inesperadas, dado diferencias de clase. Clara había sido expuesta a música clásica y jazz a través de educación cultural, que padres consideraban apropiada, pero secretamente escuchaba rock alternativo y indie que nunca mencionaba a amigos porque no era considerado suficientemente sofisticado. Leo había crecido con rock español y flamenco de barrio, pero había descubierto indie y electrónica a través de Internet que proporcionaba acceso democrático a cultura que no dependía de recursos económicos. Encontraron banda que ambos amaban, que se había vuelto obscura después de álbum inicial, pero que había significado algo importante para ambos durante momentos formativos de adolescencia. Hablaron sobre miedos que nunca habían admitido a nadie. Clara admitió que tenía miedo de despertar a 40 años y darse cuenta de que había vivido vida completamente diseñada por otros sin haber hecho sola elección significativa, basada en deseos propios, que tenía miedo de convertirse en versión de madre que amaba, pero que también veía como advertencia sobre lo que pasaba cuando aceptabas vida, porque era cómoda y aprobada, sin preguntarte nunca si era vida que realmente querías. Leo admitió que tenía miedo de estar atrapado permanentemente en ciclo de pobreza, que no importaba cuánto trabajara, nunca acumularía suficiente capital para cambiar circunstancias fundamentales, que tenía miedo de mirar atrás en vejez y sentir que todo esfuerzo había sido solo para sobrevivir sin haber vivido realmente. Hablaron sobre lo que cada uno esperaba de vida, que parecía ya escrita por fuerzas fuera de control. Clara supuestamente terminaría universidad, trabajaría en corporación durante años ascendiendo lentamente en jerarquía, se casaría con Sebastián o alguien similar en ceremonia grande en Hotel 5 estrellas. Tendría 2 o 3 niños que criaría con mismas expectativas que había sido criada perpetuando ciclo. Leo probablemente continuaría trabajando en construcción hasta que cuerpo ya no pudiera soportar labor física. Tal vez eventualmente abriría pequeño negocio si ahorraba suficiente, aunque probabilidades estaban contra él. Formaría familia con alguien de barrio que entendiera realidades de vida sin recursos constantes. Y conforme hablaban ambos, comenzaron a entender que sentían atracción no solo física, aunque eso también estaba presente en forma de tensión que crecía conforme conversación se profundizaba, sino atracción hacia versión de vida que el otro representaba. Clara veía en Leo autenticidad y libertad de no estar constantemente performando para audiencia social. Leo veía en Clara refinamiento y acceso a mundo de cultura e ideas que su educación limitada no había proporcionado. Ambos veían en el otro posibilidad de ser más completos, incorporando cualidades que faltaban en vidas respectivas. Cuando noche terminó finalmente, porque ambos tenían obligaciones de mañana siguiente, Clara tenía clase temprano, Leo tenía trabajo en obra que comenzaba a 7. Ambos supieron verdad que ninguno se atrevía a decir explícitamente, porque decirla requeriría confrontar imposibilidad de situación. Aquello no iba a ser fácil, porque amor que cruza líneas de clase raramente es fácil,
cuando sociedad está estructurada para castigar tales cruces, aquello no iba a ser aceptado por familias o círculos sociales que tenían inversión en mantener separación entre estratos. Aquello no iba a terminar bien según lógica de probabilidades que dictaba que amor necesita más que sentimiento para sobrevivir a presiones de realidad económica y social. Pero aún así, ambos entendieron que ya era demasiado tarde para detenerlo, porque algo había sido iniciado que tenía momentum propio, que no respondería a intentos de control racional, porque habían cruzado línea de reconocimiento mutuo hacia territorio de conexión genuina, que es rara suficiente en vida, que una vez experimentada no puede ser abandonada fácilmente, sin dejar herida permanente donde algo precioso fue perdido. Porque hay amores que nacen sabiendo que dolerán eventualmente cuando realidad imponga límites que sentimiento no respeta, y aún así deciden existir, porque alternativa de no existir sería traición a posibilidad de ser más completamente humano, aunque sea brevemente, que sería vivir vida entera en seguridad de nunca arriesgar nada significativo. Y Leo y Clara acababan de descubrir que eran uno de esos amores que el mundo no facilita, pero que insisten en existir de todas formas. Parte 2. Cuando el deseo aprende a callar. Las semanas que siguieron a esa primera conversación que había roto silencio de ventanas transformaron vida de Clara de formas que eran invisibles a todos, excepto a ella misma, porque transformación más significativa ocurre en interior donde nadie puede ver, donde cambio de perspectiva sobre quién eres y qué quieres de existencia altera fundamentalmente cómo experimentas cada momento de vida cotidiana. Aunque desde fuera rutina parezca idéntica a lo que había sido antes de que catalizador de cambio hubiera aparecido. Continuaba asistiendo a clases en universidad privada, donde compañeros hablaban sobre carreras futuras, con confianza, de gente que nunca ha dudado qué mundo les pertenece. Continuaba sentándose en cafetería, cara donde café costaba más que comida completa en restaurantes de barrios obreros, comiendo ensaladas elaboradas, mientras amigas discutían sobre últimas compras o sobre dramas románticos que parecían monumentales para ellas, pero que Clara ahora veía como triviales, comparados con dilema real de estar desarrollando sentimientos por persona que existía en mundo completamente separado del suyo. Continuaba yendo a cenas con Sebastián, en restaurantes donde meseros trataban con deferencia que dinero compraba y donde conversación seguía, patrones predecibles sobre estudios y planes profesionales, sin que ninguno preguntara nunca sobre sueños reales o miedos profundos, o qué hacía que corazón latiera con algo más que obligación. Pero internamente todo había cambiado, porque ahora tenía punto de comparación contra el cual medir autenticidad de interacciones. Cuando hablaba con Leo, durante encuentros nocturnos en ventanas que se habían vuelto ritual diario, que ambos esperaban con anticipación que era casi dolorosa en su intensidad, conversaciones alcanzaban profundidad que nunca había experimentado con nadie en vida de 20 años, porque Leo no tenía agenda social que proteger ni reputación que mantener, que lo hiciera censurar pensamientos antes de expresarlos. Hablaba con honestidad brutal sobre realidad de vida, sin recursos constantes, donde cada peso ganado era peso que tenía nombre específico, ya asignado a necesidad, que no podía ser pospuesta. Sobre cómo clase trabajadora vivía con ansiedad constante de que cualquier emergencia menor, enfermedad, pérdida de trabajo, accidente, podría desestabilizar completamente equilibrio precario que habían construido. Clara había sido protegida durante toda vida de conocimiento real de cómo mayoría de gente vivía, porque privilegio funciona mejor cuando los privilegiados no tienen que confrontar directamente sufrimiento que su comodidad requiere de otros. Había sabido intelectualmente que pobreza existía, pero conocimiento intelectual es diferente de entendimiento visceral, que viene de escuchar. Persona describir cómo se siente cuando tienes que elegir entre pagar electricidad o comprar medicina, entre comer apropiadamente o ahorrar para emergencia futura, entre aceptar trabajo que destruye cuerpo lentamente o no tener dinero para alquiler. Leo le contó sobre padre que había muerto a 52 de ataque al corazón, que probablemente habría sido prevenible con cuidado médico adecuado, pero que había ignorado síntomas durante meses, porque ir a doctor significaba perder día de pago, que no podían permitirse perder. Sobre madre que trabajaba limpiando casas de gente rica como familia de Clara,
donde era tratada con cortesía superficial que ocultaba desprecio fundamental que ricos sienten por pobres que limpian su suciedad. Sobre hermana menor que era brillante académicamente, pero que probablemente nunca iría a universidad, porque aunque educación pública era teóricamente gratuita, costos asociados de materiales y tiempo sin trabajar hacían que fuera lujo que familia no podía justificar cuando dinero podía ser usado para necesidades inmediatas. Estas historias habían abierto ojos de Clara a realidad que había existido siempre a su alrededor, pero que había sido invisible, porque privilegio es también ceguera. Conveniente que permite que ricos duerman tranquilos sin sentir peso moral de desigualdad que sostiene estilo de vida. Comenzó a ver ciudad con perspectiva diferente, notando por primera vez a trabajadores de construcción que construían edificios lujosos que nunca podrían permitirse habitar, a mujeres limpiando oficinas durante madrugada, cuando edificios estaban vacíos de profesionales, que regresarían horas después a espacios inmaculados sin pensar sobre quién había creado esa inmaculación, a vendedores ambulantes que trabajaban jornadas de 12 horas vendiendo productos baratos con márgenes tan pequeños que tenían que vender cientos solo para ganar equivalente de salario diario de clase media. Y comenzó a sentir vergüenza sobre vida que había dado por sentado como normal, cuando era realmente excepción radical en mundo, donde mayoría luchaba constantemente solo para mantener nivel básico de dignidad y supervivencia. Vergüenza que era productiva, porque motivaba cuestionamiento de sistema, pero que también era paralizante, porque ¿qué podía hacer ella individualmente sobre desigualdad estructural que había existido durante generaciones y que beneficiaba directamente a su familia? Pero más que educación política que Leo proporcionaba sin intención de educar, sino simplemente compartiendo realidad de vida, Clara se sentía atraída por forma en que él navegaba mundo con dignidad que no dependía de validación externa. No se disculpaba por pobreza ni pretendía ser algo que no era. No mostraba resentimiento tóxico, que habría sido entendible dado circunstancias, sino que hablaba sobre desigualdad con claridad que venía de análisis en lugar de solo emoción. Tenía código ético personal que era más consistente que código de muchos hombres ricos que Clara conocía, que hablaban sobre valores, mientras comportamiento revelaba que valores eran negociables cuando era conveniente. Leo tocaba guitarra para ella durante algunas noches, canciones que había escrito sobre barrio y sobre lucha, de mantenerse humano en sistema, que trataba constantemente de reducirte a función económica. Canciones que eran crudas en ejecución porque no había tenido entrenamiento formal, pero que contenían honestidad emocional, que música profesional a veces perdía en búsqueda de perfección técnica. Y Clara escuchaba desde ventana, sintiendo que estas canciones expresaban cosas que ella había sentido pero nunca había podido articular sobre vacío de vida que funcionaba externamente, pero que estaba hueca internamente. Y lentamente, casi sin notarlo, conscientemente comenzaron a cruzar límite de compartir solo pensamientos hacia compartir también fantasías sobre cómo sería si no hubiera barreras entre ellos. Leo describió cómo caminarían juntos por mercado de pulgas en domingo, comprando vinilos viejos y comiendo comida callejera, sin preocuparse por quién los viera. Clara imaginó llevándolo a conciertos de música que ambos amaban, donde podrían perderse en multitud sin ser identificados por conocidos de familia. Ambos construyeron mundo paralelo imaginario, donde clase no importaba y donde podían simplemente ser dos personas que se gustaban sin tener que negociar política de estratificación social. Pero fantasías eventualmente tienen que confrontar realidad, y realidad comenzó a imponerse cuando Clara cometió error de mencionar casualmente a amiga durante almuerzo que había estado hablando con alguien interesante, sin elaborar sobre quién era ese alguien. Comentario que había sido vago intencionalmente porque no estaba lista para revelar existencia de Leo, pero que había sido insuficientemente vago para evitar despertar curiosidad. Amiga había presionado con preguntas que parecían casuales, pero que eran interrogatorio disfrazado. ¿Dónde lo había conocido? ¿Qué estudiaba? ¿De qué familia venía? Preguntas que eran estándar en círculo social, donde identidad de persona era inseparable de identidad de familia, y donde conocer apellido te decía inmediatamente todo lo que necesitabas saber sobre si persona era apropiada para asociación o romance.
Clara había respondido evasivamente que lo había conocido por ahí y que no era estudiante sin proporcionar detalles específicos. Pero evasión había sido en sí misma reveladora, porque en un mundo donde todos conocían todos y donde red social era cerrada y cuidadosamente mantenida, conocer a alguien por ahí que no estaba en universidad solo podía significar que venía de fuera de círculo apropiado. Y no estar en universidad cuando tenías edad universitaria significaba que o no habías calificado académicamente, lo cual era marca de inferioridad intelectual, o no tenías recursos para asistir, lo cual era marca de inferioridad social. Amiga había cambiado tema después de respuestas evasivas de Clara, pero había notado información mentalmente para procesarla después y probablemente para compartirla con otras en red de chismes que mantenía grupo funcionando. Y Clara había sentido primera punzada real de ansiedad sobre lo que pasaría cuando conexión con Leo inevitablemente se volviera conocimiento público. Porque en ciudad donde circulación de información social era deporte y donde reputación era moneda más valiosa que dinero, secretos raramente permanecían secretos durante mucho tiempo. Esa noche había compartido preocupación con Leo durante conversación de ventanas que se había vuelto más larga conforme clima de primavera permitía que pasaran horas afuera sin congelarse. Amiga hizo preguntas hoy, había dicho Clara, sobre con quién estoy hablando. No le dije nada específico, pero creo que sospecha algo. Y cuando ella sospecha, significa que pronto todos en círculo sabrán que hay alguien, porque no puede mantener información para sí misma. Leo había estado silencioso durante momento procesando implicaciones de esto. ¿Y qué pasa cuando saben? Había preguntado finalmente. ¿Qué harás cuando te pregunten directamente y no puedas evadir? Clara había considerado pregunta honestamente en lugar de dar respuesta automática reconfortante. No lo sé, había admitido. Parte de mí quiere decir que no me importa lo que piensen, que es mi vida y mis elecciones, pero otra parte sabe que no es tan simple. Que mi familia tiene expectativas y que círculo social tiene reglas no escritas sobre qué es aceptable, y que revelarte sería visto como traición no solo a ellos, sino a todo lo que familia representa. Entonces soy secreto sucio, había dicho Leo con tono que intentaba ser ligero pero que contenía dolor real. Soy algo que tienes que esconder como si fuera vergonzoso. No eres vergonzoso, había protestado Clara, pero situación es complicada de formas que no sé cómo navegar. No estoy avergonzada de ti. Estoy asustada de lo que perderé si admito que siento algo por alguien que mi mundo considera inaceptable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Había preguntado Leo con frustración, que había estado acumulándose durante semanas de conversaciones que eran cada vez más íntimas, pero que no podían ir a ningún lado mientras permanecieran confinadas a ventanas. ¿Estamos solo jugando a romance imposible que nunca será real? ¿Estamos alimentando fantasía que ambos sabemos no puede existir fuera de estas conversaciones nocturnas? Clara había sentido lágrimas comenzando a formarse porque pregunta tocaba exactamente el dilema que había estado evitando confrontar. ¿Qué era esto exactamente y hacia dónde podía ir, dado realidades estructurales que limitaban posibilidades? No lo sé, había repetido sintiéndose inadecuada e inmadura. Solo sé que estos momentos contigo únicos momentos de día cuando siento que soy realmente yo misma, que todo lo demás es performance para audiencia que nunca descansa. Y no quiero perder esto incluso si no sé cómo hacer que sea más que conversaciones de ventanas. Leo había suspirado con peso de entendimiento de que ambos estaban atrapados en situación sin salida fácil. Yo tampoco quiero perderlo, había admitido, pero tampoco puedo continuar indefinidamente siendo solo voz en oscuridad que escuchas cuando necesitas escape de vida real. En algún momento esto tiene que volverse real o tiene que terminar, porque el limbo es insostenible. Y ambos habían sabido que tenía razón, pero ninguno había estado listo para forzar decisión. Habían dejado conversación inconclusa colgando en aire nocturno, con promesa implícita de que eventualmente tendrían que decidir, pero que por ahora podían continuar existiendo en espacio liminal entre secreto y revelación, entre fantasía y realidad, entre seguridad y riesgo. Pero universo tiene forma de forzar decisiones cuando personas involucradas son demasiado cobardes para tomarlas voluntariamente. Y pocos días después, catalizado llegó en forma de confrontación inevitable que Clara había estado temiendo.
Sebastián la había llamado pidiendo que se encontraran en café que frecuentaban. Había sonado serio en teléfono, de formas que hacían que Clara supiera que esto no era cita casual, sino conversación importante que había sido planeada. Y cuando llegó, encontró expresión en rostro de Sebastián, que era mezcla de confusión y algo que podría haber sido dolor. Necesito preguntarte algo. Había comenzado sin preámbulos sociales que usualmente precedían conversaciones difíciles. Y necesito que seas completamente honesta conmigo, aunque honestidad sea incómoda. ¿Hay alguien más? Clara había sentido estómago cayendo, porque aunque técnicamente no había alguien más en sentido de relación física o de compromiso formal, sabía que en sentido real más importante sí había alguien más ocupando espacio emocional que debería haber sido reservado para Sebastián si su relación hubiera sido genuina. ¿Por qué preguntas? Había respondido comprando tiempo, aunque sabía que evasión era en sí misma admisión. Porque has estado distante durante semanas, había explicado Sebastián. Porque cuando te beso está claro que estás en otro lugar. Porque amigos me han dicho que mencionaste conocer a alguien. Porque conozco diferencia entre estar ocupada y estar emocionalmente ausente. Y tú has estado completamente ausente, incluso cuando estás físicamente presente. Clara había tenido que tomar decisión en ese momento sobre continuar mintiendo, protegiendo secreto o comenzar proceso de honestidad que tendría consecuencias irreversibles. No hay nadie más en sentido que probablemente piensas, había comenzado cuidadosamente. No he hecho nada físico con nadie, pero tienes razón que he estado emocionalmente ausente porque he estado cuestionando cosas sobre nosotros, sobre lo que quiero, sobre si estamos juntos por razones correctas. ¿Y has llegado a conclusión? Había preguntado Sebastián con voz que era controlada pero tensa. Creo que estamos juntos porque es conveniente y aprobado. Había respondido Clara con honestidad que había estado reprimiendo durante años. Porque nuestras familias esperan esto y porque encajamos en papel apropiado para vidas mutuamente. Pero no creo que estemos juntos porque somos apasionados por el otro o porque no podemos imaginar vida sin el otro. Y eso no es suficiente para mí ya. Sebastián había procesado esto con expresión, que había cambiado de dolor a algo más cercano a alivio, que él mismo parecía sorprendido de sentir. Honestamente, había dicho después de silencio, siento lo mismo. He estado con ti porque es lo que se esperaba, porque eres apropiada y porque relación funciona sin drama, pero nunca he sentido que te conocía realmente más allá de superficie social. Y eso probablemente es tanto mi culpa como tuya. Habían terminado relaciones esa tarde con cordialidad, que era casi triste en su falta de emoción fuerte. Habían acordado que dirían a familias que habían decidido mutuamente que eran mejores como amigos que como pareja romántica, que no había drama ni traición, solo reconocimiento maduro de incompatibilidad, historia que familias aceptarían con decepción pero sin escándalo, porque era presentada como decisión racional basada en consideración cuidadosa en lugar de capricho emocional impulsivo. Clara había regresado a apartamento familiar, sintiendo simultáneamente aliviada de haber terminado relación, que había sido mentira, cómoda y aterrada de lo que venía después, porque terminar con Sebastián era solo primer paso en proceso de honrar conexión con Leo, que requeriría eventualmente revelar existencia de relación que cruzaba líneas de clase de formas que su familia consideraría no solo inapropiado, sino ofensivo a valores fundamentales sobre cómo mundo debería estar organizado. Esa noche había ido a Ventana con noticias de ruptura. Había visto luz de Leo ya encendida esperándola como siempre. Había sentido anticipación de compartir que había dado primer paso real hacia hacer espacio en vida para posibilidad de que esto fuera más que fantasía de ventanas. Terminé con Sebastián. Había anunciado cuando él había aparecido en Ventana. Leo había parecido sorprendido, y algo más que Clara no podía identificar completamente, no alegría simple, sino algo más complicado que incluía preocupación mezclada con esperanza. ¿Por qué? Había preguntado. Por mí, había respondido Clara, porque estaba viviendo mentira, pretendiendo que relación sin profundidad era suficiente. Tú hiciste que me diera cuenta de eso, pero decisión fue sobre lo que yo necesito, no sobre presionarte a hacer algo. ¿Y ahora qué? Había preguntado Leo con pregunta que contenía peso de todo lo que habían estado evitando discutir.
Ahora tenemos que decidir si queremos intentar hacer esto real, había dicho Clara. Si estamos dispuestos a enfrentar todo lo que vendrá cuando dejemos de escondernos detrás de ventanas y tengamos que existir en mundo real donde personas nos verán juntos y juzgarán. Leo había estado silencioso durante largo tiempo, procesando enormidad de lo que estaba siendo propuesto. Sabes que será peor para ti que para mí, había dicho finalmente. Yo no tengo nada que perder porque nunca tuve privilegios que sacrificar. Pero tú perderás familia, círculo social, tal vez incluso apoyo financiero, y no sé si soy suficiente para justificar esas pérdidas. Clara había mirado directamente a través de oscuridad de patio, sosteniendo contacto visual con intensidad. Déjame decidir qué es suficiente para mí, había respondido. No me protejas de mis propias elecciones. Si voy a perder cosas, al menos será porque elegí algo que quiero, en lugar de aceptar pasivamente vida que fue diseñada para mí. Y en ese momento habían cruzado puntos sin retorno de fantasía, a compromiso de intentar, habían acordado encontrarse finalmente en persona, fuera de seguridad de ventanas. Habían decidido que siguiente fin de semana se encontrarían en Mercado de Pulgas, que habían discutido durante fantasías, lugar neutral donde podrían caminar juntos sin que ninguno sintiera ventaja territorial de estar en barrio propio. Habían acordado dar paso que transformaría esto de conexión abstracta a relación concreta que tendría que navegar realidad de cuerpos y contacto físico y presencia en mismo espacio, en lugar de mediada por distancia de ventanas. Y ambos habían entendido con mezcla de emoción y terror que esto era comienzo real de algo que cambiaría vidas de formas que no podían predecir ni controlar. Parte 3. El mundo empieza a mirar. Fin de semana llegó con velocidad, que era producto de anticipación nerviosa, que había hecho que días entre acordar encontrarse y realmente encontrarse se sintieran simultáneamente eternos e instantáneos. Clara despertó el sábado con estómago tenso, de forma que había experimentado antes de exámenes importantes o presentaciones, pero que era diferente porque esto no era prueba académica, sino prueba de si conexión que había sido tan intensa en ventanas podría traducirse a realidad de estar físicamente cerca, sin mediación de distancia, que permitía editar y perfeccionar cada palabra antes de decirla. Se vistió con cuidado, intentando encontrar equilibrio entre verse bien sin parecer que había intentado demasiado, lo cual habría sido admisión de nerviosismo. Eligió jeans y camiseta simple con chaqueta, que era casual, de formas que ropa de diseñador, que normalmente usaba, nunca podía ser, porque ropa cara siempre anunciaba precio, incluso cuando intentaba parecer simple. Se miró en espejo, preguntándose si Leo la reconocería inmediatamente, o si había idealizado su apariencia, basándose en visión nocturna, a través de ventanas donde detalles eran menos claros. No había dicho a padres dónde iba, solo que saldría con amigos, mentira casual que había sido aceptada, sin cuestionamiento, porque padres confiaban que Clara no haría nada que violara expectativas establecidas, dado que nunca había dado razón para dudarlo durante 20 años de ser hija obediente que había seguido guión apropiado sin desviaciones significativas. Tomó metro hacia zona de ciudad, donde Mercado de Pulgas se establecía cada fin de semana en Plaza Grande, que durante el resto de semana era estacionamiento vacío, zona que era frontera entre barrio de Clara y barrios más pobres, donde gente de clase trabajadora vivía en apartamentos pequeños, en edificios viejos que no habían visto renovación en décadas. Zona que era neutra, en sentido de que tanto ricos buscando antigüedades interesantes, como pobres buscando ropa usada a precios accesibles, frecuentaban mercado, creando mezcla temporal de clases que usualmente permanecían segregadas en vida diaria. Llegó 15 minutos temprano, porque llegar tarde habría sido más estresante que esperar. Se paró cerca de entrada de mercado, mirando multitud, buscando rostro que conocía solo de distancia, sintiendo ansiedad creciendo conforme tiempo de encuentro acordado se acercaba. Y después lo vio caminando hacia ella desde dirección opuesta, más alto de lo que había parecido en ventana, o tal vez solo parecía más sustancial, porque ahora estaba en 3 dimensiones completas, en lugar de reducido a figura enmarcada por ventana. Llevaba jeans gastados y camiseta negra simple con zapatillas que habían sido blancas alguna vez, pero que ahora estaban grises de uso constante. Tenía expresión que era mitad sonrisa, mitad incertidumbre,
como si también no estuviera seguro de cómo comenzar interacción física después de semanas de solo comunicación verbal a distancia. Hola, dijo cuando estaba lo suficientemente cerca, palabra simple que contenía mundo de nerviosismo. Hola, respondió Clara, igualmente simple, igualmente cargada. Se miraron durante segundos que se sintieron largos, ambos notando detalles que no habían sido visibles a través de ventanas. Clara vio que Leo tenía pequeña cicatriz en ceja izquierda que daba carácter al rostro que de otra forma podría haber sido demasiado simétrico. Vio que manos tenían callosidades de trabajo físico que manos de hombres en su círculo nunca tenían porque trabajaban solo con computadoras y papeles. Leo vio que Clara era más pequeña de lo que había parecido de lejos, que tenía forma de morderse el labio cuando estaba nerviosa, que era adorable de formas que no había podido apreciar sin verla claramente, que ojos eran más expresivos en persona, conteniendo emociones que voz en ventanas había podido ocultar parcialmente. ¿Quieres caminar?, sugirió Leo finalmente, porque permanecer parados mirándose estaba comenzando a atraer atención curiosa de gente que pasaba. Comenzaron a caminar entre puestos de mercado que vendían todo desde ropa vintage hasta vinilos antiguos, hasta herramientas usadas, hasta joyería hecha a mano. Caminaron inicialmente con distancia cuidadosa entre cuerpos, como si tocarse accidentalmente sería cruzar línea invisible. Conversación fue torpe al principio porque dinámica había cambiado completamente de intimidad de ventanas nocturnas, donde habían podido decir cualquier cosa sin preocuparse por lenguaje corporal o expresiones faciales que ahora tenían que navegar constantemente. Pero gradualmente, conforme continuaron caminando y mirando cosas juntos, tensión inicial comenzó a disiparse reemplazada por comodidad que era basada en familiaridad emocional que ya habían establecido, incluso si familiaridad física era nueva. Comenzaron a bromear sobre objetos ridículos en venta. Comenzaron a compartir historias sobre mercados similares que cada uno había visitado, creando geografía compartida de experiencias. Comenzaron a sentir que transición de ventanas a mundo real era posible, aunque requeriría ajuste. Leo compró café caliente de vendedor ambulante, ofreció uno a Clara, quien lo aceptó con gratitud porque mañana era fría de formas que había requerido chaqueta. Se sentaron en bancos cerca de borde de mercado, bebiendo café, que era fuerte y ligeramente amargo, de formas que café de cafeterías caras nunca era, porque café caro estaba diseñado para agradar, mientras café barato estaba diseñado para proporcionar cafeína sin pretensiones sobre experiencia gourmet. Es diferente así, dijo Clara finalmente verbalizando lo que ambos estaban sintiendo. Está realmente cerca en lugar de solo hablar a través de distancia. ¿Mejor o peor?, preguntó Leo con vulnerabilidad que voz revelaba. Diferente, respondió Clara honestamente, ni mejor ni peor solo, más real. En ventanas podíamos ser versiones idealizadas de nosotros mismos. Aquí tenemos que ser solo quienes somos. ¿Y quién soy yo para ti ahora que me ves realmente?, preguntó Leo con pregunta que contenía miedo real de que respuesta podría revelar que ilusión había sido más atractiva que realidad. Clara consideró pregunta seriamente mirando perfil de Leo mientras él miraba multitud de mercado. Eres alguien que me hace querer ser más valiente, respondió. Alguien que no acepta versión falsa de mí que presento al resto del mundo. Alguien que asusta y emociona simultáneamente porque representas elección real en lugar de mino establecido. Leo giró para mirarla directamente entonces, y en mirada clara vio reflejo de mismo miedo y misma esperanza que estaba sintiendo. Tengo miedo de decepcionarte, admitió Leo. De que cuando me conozcas mejor, verás que no soy lo suficientemente interesante o profundo o especial para justificar todo lo que tendrás que sacrificar para estar conmigo. Clara tomó mano de Leo entonces por primera vez. Contacto físico que fue deliberado e íntimo. Sintió textura de callosidades contra piel suave que nunca había trabajado manualmente. Y yo tengo miedo de que me verás como solo chica rica, aburrida jugando a rebelión, respondió. Que cuando novedad se desgaste, te darás cuenta de que no tengo nada real que ofrecer, excepto problemas que vendrán con mi familia y círculo social. Se sonrieron entonces con sonrisas que eran tristes, porque contenían reconocimiento de todos obstáculos reales que enfrentaban, pero que también eran esperanzadas, porque sentían que conexión valía intentar a pesar de obstáculos. Pasaron resto de mañana explorando mercado juntos.
Leo le mostró vendedor que tenía vinilos de banda que ambos amaban. Clara le mostró puesto con libros viejos donde encontraron edición gastada de poeta que Leo había mencionado admirar. Compraron empanadas de vendedor que las hacía en plancha improvisada y las comieron mientras caminaban saboreando simplicidad de comida callejera que era satisfactoria, de formas que comida de restaurantes elegantes raramente era, porque no venía con expectativas de sofisticación. Y durante todo esto, comenzaron a notar miradas de gente alrededor que duraban segundo más de lo necesario. Comenzaron a sentir atención que venía de contraste obvio entre apariencia de Clara, que gritaba dinero incluso en ropa casual, y apariencia de Leo, que revelaba clase trabajadora en cada detalle de ropa usada, y postura que venía de años de trabajo físico. Comenzaron a entender que en público serían constantemente evaluados y juzgados por decisión de estar juntos cruzando líneas que sociedad prefería mantener claramente definidas. Una mujer mayor los había mirado con desaprobación, apenas disimulada, cuando habían estado parados cerca mirando mismo puesto de joyería. Había murmurado algo a compañera, que había causado que ambas miraran hacia ellos con expresión que dejaba claro que pensaban que pareja era inapropiada por razones que no requerían explicación. Acostúmbrate a eso, había dicho Leo con tono que intentaba ser ligero pero que contenía amargura. Cuando estemos juntos en público, siempre habrá gente asumiendo que estoy contigo por dinero o que tú estás conmigo como acto de caridad o rebeldía. Nunca asumirán que simplemente nos gustamos como personas. Clara había sentido ira elevándose ante injusticia de esto, pero había sabido que Leo tenía razón. Había sabido que esto sería realidad constante de relación que cruzaba clase de formas tan visibles. Cuando tarde estaba terminando y ambos tenían que regresar a vidas respectivas, se habían parado en estación de metro, donde tendrían que tomar trenes en direcciones opuestas. Se habían mirado sin saber cómo despedirse apropiadamente, dado que esto había sido primer encuentro real fuera de ventanas. ¿Puedo besarte? Había preguntado Leo con formalidad, que era dulce. Clara había asentido, sintiéndose más nerviosa sobre primer beso real que había estado sobre cualquier primer beso previo en vida. Leo se había inclinado cerrando distancia entre ellos. Había besado con gentileza, que era tentativa, como si estuviera pidiendo permiso constantemente. Beso había sido breve, pero había contenido promesa de más. Había sido confirmación de que química que habían sentido a distancia se traducía a atracción física cuando estaban cerca. Cuando se habían separado ambos habían estado sonrojados y sonrientes con torpeza de adolescentes a pesar de tener 20 años, porque inicio de relación real siempre contiene cualidad de primera vez que hace que incluso adultos se sientan jóvenes e inciertos. ¿Cuándo te veo de nuevo?, había preguntado Clara. Cuando quieras, había respondido Leo. Ajustaré horarios de trabajo. Esto es más importante. Y habían acordado verse siguiente fin de semana. Habían acordado comenzar realmente a construir relación fuera de ventanas, que habían sido refugio seguro, pero que también habían sido limitantes, porque relación real requiere presencia física y experiencias compartidas en mundo que no se preocupa por tu comodidad. Clara había regresado a apartamento familiar, sintiendo que todo había cambiado, aunque nada externamente se veía diferente. Había cenado con padres, escuchando sobre día de ellos mientras guardaba día propio como secreto precioso. Había ido a ventana esa noche por hábito y había visto luz de Leo encendida como siempre. Habían sonreído a través de distancia ahora cargada con memoria de cómo se sentía realmente estar cerca, cómo mano de Leo había sentido en suya, cómo beso había sabido. Y ambos habían entendido que habían cruzado umbral que no podía ser retrocedido, porque ahora sabían que esto era real en mundo físico y no solo en imaginación. Pero también habían entendido que hacer esto real significaría eventualmente tener que confrontar familias y círculos sociales que no aprobarían. Significaría decisiones difíciles sobre lealtades y sacrificios que tendrían que hacer. Y esa confrontación estaba más cerca de lo que anticipaban. Parte cuando el secreto se convierte en escándalo. La ilusión de que podían mantener relación privada mientras navegaban cuidadosamente mundo público se desmoronó exactamente 3 semanas después de primer encuentro en Mercado de Pulgas. 3 semanas durante las cuales habían continuado viéndose cada fin de semana en lugares neutrales de ciudad,
donde probabilidad de encontrar conocidos de familia de Clara era minimizada, aunque nunca eliminada completamente, porque en ciudad de tamaño mediano, donde clase alta era comunidad cerrada, de tal vez 1000 familias, que todas se conocían entre sí eventualmente, alguien vería algo y información circularía con velocidad que chismes siempre tienen comunidades donde vida privada de otros es entretenimiento. Desmoronamiento comenzó cuando madre de Clara había recibido llamada de amiga que había visto a Clara caminando por zona de ciudad que era considerada limítrofe entre respetable y cuestionable, caminando tomada de mano con chico que claramente no pertenecía a círculo social apropiado, según evaluación instantánea que clase alta hace basándose en ropa y postura y forma de moverse por espacio público. Amiga había mencionado esto casualmente durante conversación telefónica, como si fuera observación interesante sin peso particular. Pero ambas mujeres habían entendido exactamente lo que estaba siendo comunicado, que Clara estaba haciendo algo que requería atención y posible intervención materna antes de que se convirtiera en problema más grande que simple indiscreción que podía ser manejada discretamente. Madre había esperado hasta cena familiar esa noche para mencionar observación. Había comenzado indirectamente como madres de clase alta siempre hacen, porque confrontación directa es considerada vulgar y porque aproximación oblicua permite que persona confrontada tenga oportunidad de ofrecer explicación sin admitir culpa directamente. María me llamó hoy. Había comenzado madre con tono que era casual, de formas que inmediatamente alertaron a Clara de que nada sobre esto era casual. Mencionó que te vio en zona de mercado el sábado pasado. Dijo que parecías estar disfrutando tarde con alguien. Clara había sentido estómago tensándose, sabiendo que esto era inicio de conversación, que había estado temiendo, pero que había esperado posponer hasta que hubiera descubierto cómo presentar relación con Leo de formas que minimizaran escándalo. Había considerado brevemente mentir, diciendo que había estado con amigo, pero había decidido que comenzar con mentira solo complicaría situación cuando verdad inevitablemente emergiera. Estaba con alguien que estoy conociendo. Había respondido con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba ligeramente revelando nerviosismo. Padre había levantado vista de periódico que había estado leyendo durante cena como usualmente hacía, porque participación en conversación familiar era considerada opcional para hombre de casa. Había mirado a Clara con expresión que había cambiado de desinterés a atención enfocada que usaba en trabajo cuando cliente mencionaba algo que requería análisis cuidadoso. Alguien que estás conociendo, había repetido padre con tono que transformaba declaración en pregunta. ¿Alguien que deberíamos conocer? ¿Alguien de universidad? ¿De alguna familia que conocemos? No es de universidad, había respondido Clara sintiendo que cada palabra estaba cavando hoyo más profundo. Es alguien que conocí de otra forma. Y no, probablemente no conocen a familia porque viene de diferente parte de ciudad. Silencio que había seguido había sido pesado con comprensión de exactamente lo que diferente parte de ciudad significaba en vocabulario de clase que nunca nombraba directamente clase, pero que tenía docenas de eufemismos para señalar cuando alguien no era de estrato apropiado. Entiendo, había dicho madre con voz que era controlada, pero que contenía decepción que era casi tangible. ¿Y cuán serio es esto? ¿Es solo amistad casual o es algo que consideras relación real? Clara había tenido que tomar decisión en ese momento sobre cuánta verdad revelar. Había sabido que admitir seriedad de sentimientos traería confrontación más intensa, pero que minimizar también sería deshonestidad que eventualmente sería descubierta. Es algo que me importa, había respondido eligiendo palabras cuidadosamente. Es alguien que me entiende de formas que nadie más ha entendido. Y sí, lo considero real. Padre había dejado periódico completamente ahora. Había adoptado postura que Clara reconocía de años de observarlo. Era postura de abogado, preparándose para presentar caso que ya había decidido cómo argumentar. Clara, entiendo que a tu edad hay impulso de explorar y experimentar. Había comenzado con tono que era educacional, como si estuviera explicando concepto legal complicado a cliente que no entendía sutilezas. Pero necesitas entender que elecciones que haces ahora afectan no solo presente, sino todo futuro. Asociarte con personas fuera de círculo apropiado tiene consecuencias que tal vez no estás considerando completamente.
¿Qué tipo de consecuencias? Había preguntado Clara, aunque sabía respuesta. Consecuencias sociales, había explicado padre. Consecuencias profesionales, porque red de contactos que abrirá puertas en carrera viene de mantener relaciones apropiadas. Consecuencias familiares, porque lo que haces refleja en nosotros y en reputación que hemos construido durante generaciones. No puedes simplemente elegir estar con quien quieras sin considerar contexto más amplio de lo que esa elección significa. Estás diciendo que debo elegir pareja basándome en conexiones sociales en lugar de en sentimientos. Había preguntado Clara sintiendo ira elevándose. ¿Qué amor es secundario a política de clase? Estoy diciendo que amor raramente es suficiente cuando realidades prácticas de vida se imponen, había respondido padre. Que diferencias de clase crean tensiones que erosionan incluso sentimientos más fuertes. Que estadística muestra que matrimonios entre clases diferentes tienen tasas de fracaso significativamente más altas que matrimonios entre iguales. No estoy siendo cruel. Estoy siendo realista, basándome en décadas de observar cómo mundo funciona realmente. Madre había intervenido entonces con aproximación, que era supuestamente más gentil, pero que contenía misma agenda fundamental. Nadie está diciendo que tienes que terminar relación inmediatamente, había dicho. Solo estamos pidiendo que pienses cuidadosamente sobre lo que estás haciendo, que consideres si esta persona realmente puede darte vida que mereces o si estás siendo romántica sobre situación que será mucho más difícil de lo que anticipas. Que tal vez tomes pausa y crees espacio para reflexionar antes de profundizar más en algo que podría ser error que lamentarás. Clara había sentido trampas cerrándose alrededor de ella. Estaba siendo presentada con argumentos que sonaban razonables en superficie, pero que eran diseñados para erosionar confianza en propia capacidad de juzgar situación. Estaba siendo manipulada gentilmente hacia conclusión que padres ya habían alcanzado sobre qué relación con Leo era error que necesitaba ser corregido antes de que causara daño permanente a reputación familiar y a futuro de Clara. Necesito pensar, había dicho finalmente levantándose de mesa porque continuar conversación solo daría a padres más oportunidades de plantar dudas. Pero quiero que sepan que no voy a terminar algo que me importa solo porque no aprueban, basándose en prejuicios de clase que pretenden ser preocupación práctica. Había salido de comedor antes de que padres pudieran responder. Había subido a habitación, sintiendo mezcla de ira y miedo, porque ahora relación ya no era secreta y presión, para terminarla, sería constante y sofisticada. Porque familia de clase alta no grita ni amenaza directamente, sino que aplica presión psicológica sutil que es más efectiva que confrontación abierta. Esa noche había ido a Ventana, necesitando desesperadamente ver a Leo y compartir lo que había pasado. Había visto luz encendida y había sentido alivio de que al menos esta conexión aún existía, incluso si Mundo estaba comenzando a conspirar contra ellos. Cuando Leo había aparecido en Ventana, Clara había estado llorando sin intentar ocultar lágrimas, porque ya no tenía energía para pretender que todo estaba bien. ¿Qué pasó? Había preguntado Leo inmediatamente viendo estado de ella. Mis padres saben, había explicado Clara. Alguien nos vio y les dijo, y ahora están tratando de convencerme de que eres error. Usando argumentos que suenan racionales, pero que son básicamente solo prejuicio de clase disfrazado de preocupación parental. Leo había estado silencioso procesando esto. Expresión había mostrado que no estaba sorprendido, sino que había estado esperando esto. ¿Y qué vas a hacer? Había preguntado finalmente con voz que era cuidadosamente neutral, como si estuviera preparándose para respuesta que no quería escuchar. Voy a elegirte, había respondido Clara con más certeza de la que sentía. Voy a decirles que respeto sus preocupaciones, pero que esto es mi vida y mi elección, que no voy a terminar algo real solo porque es complicado. Clara, había dicho Leo con tono que era serio. Necesitas pensar realmente sobre esto, no solo declarar valentía en momento emocional, porque si eliges continuar conmigo, tus padres probablemente cortarán apoyo financiero, probablemente te aislarán socialmente. Probablemente harán tu vida difícil de formas que no puedes anticipar completamente ahora. Y no sé si soy suficiente para compensar todo eso. No necesitas ser suficiente para compensar, había respondido Clara. Solo necesitas ser tú. Y necesito ser lo suficientemente valiente para vivir según mis valores, en lugar de según valores que fueron impuestos en mí.
Esto no es sobre ti salvándome, es sobre mí salvándome a mí misma de vida que no quiero. Y en ese momento había entendido algo fundamental, que Leo había sido catalizador, pero que decisión real era sobre tipo de persona que quería ser, sobre si valoraba autenticidad sobre comodidad, sobre si tenía coraje de construir vida según términos propios, incluso cuando términos propios significaban perder privilegios que había disfrutado sin cuestionar durante 20 años. Habían hablado durante horas esa noche sobre qué vendría después, sobre cómo navegar presión familiar que solo aumentaría, sobre si debían intentar apaciguar padres temporalmente o confrontar directamente, sobre realidades prácticas de cómo Clara sobreviviría financieramente si familia cortaba apoyo. Y conforme conversación progresaba, ambos habían entendido que estaban en precipicio de decisión que definiría el resto de vidas. Podían retroceder a seguridad de vidas separadas que mundo aprobaba, o podían saltar hacia incertidumbre de construir algo juntos contra oposición de casi todos. No era elección fácil, no era elección que debería tener que hacer, pero era elección que amor que cruza fronteras siempre requiere eventualmente. Y Clara estaba comenzando a entender que elegir Leo significaría elegir versión completamente diferente de futuro del que había imaginado. Versión más difícil, más incierta, pero tal vez más auténticamente suya.